Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Mirla Ariana Señas Flores y soy estudiante del quinto ciclo B de la especialidad de la educación primaria. El día de hoy voy a contarles una historia que al leerla ha marcado profundamente. ¿Por qué? Porque es una de las historias que no solamente se lee, sino que también se piensa, se siente y sobre todo la recuerda. Y de ella se trata La rebelión en la granja, que fue escrita por George Orwell. Aunque es una historia con animales, pero no es un cuento infantil, sino que es una crítica profunda. ¿Qué quiere decir ello? Una fábula política también, una metáfora que nos habla sobre qué, sobre la corrupción del poder, de la manipulación del lenguaje, de cómo los ideales pueden ser traicionados, sobre todo también de la importancia de la memoria y también del pensamiento crítico. Si bien es cierto, ante ello todo empieza en un lugar llamado Granja Manor, que es una finca, es un lugar propiedad del señor Jones, un hombre flojo, un hombre borracho, cruel. ¿Por qué? Porque no se preocupa por los animales. Entonces él los explota, los alimenta poco y los trata con desprecio. Es decir, para él los animales no son seres vivos, no son seres vivos con derechos, sino simplemente se podría decir herramientas para poder producir y ganar dinero. De esta manera lo tomaba este hombre. Entonces, pero una noche todo cambia cuando un cerdo viejo, sabio y respetado por todos los animales, llamado Viejo Mayor, convoca a él una reunión secreta en el granjero. Entonces, esa noche, como nos dice, bajo una luz toniela de la luna, los animales se reúnen silenciosamente, con los ojos brillantes de qué expectativas les va a contar. Entonces el Viejo Mayor les habla con una fuerza, con una intención que nace del corazón. Entonces les dice que ha tenido un sueño. Entonces ellos integrados, entonces, ¿qué sueño? Un sueño en el que todos los animales son libres, en el que no hay látigos ni esclavitud, no hay hambrunas, un sueño donde cada quien trabaja por sí mismo y el fruto del trabajo es compartido. Entonces, en ese sueño, los animales viven en armonía, sin humanos que los dominen. Entonces, él les dice algo clave, que el hombre es el único enemigo verdadero que tenemos, y por eso les dice que deben de rebelarse. Entonces, antes de terminar esta reunión que convoca, les enseña una canción llamada Bestias de Inglaterra, un canto revolucionario que lo expresaron como lleno de esperanza. Entonces todos los animales comenzaron a cantar, se podría decir, le entonan de manera mostrando mucha emoción. Entonces esa noche por primera vez sienten que hay algo nuevo que podría ser posible, o sea, en ellos nace una esperanza. Días después el Viejo Mayor muere. Entonces, pero su mensaje no quedó desapercibido. Entonces los cerdos, considerándose los más inteligentes, asumen la misión de poder organizar la rebelión. Surgen dos líderes, Snowa, que representa el idealismo y la pasión por el cambio, la educación y el progreso, y Napoleón, quien representa la ambición, el control, pero la astucia silenciosa. Entonces llega el día esperado. Los animales ya no soportan más los abusos del señor Jones. Entonces en estos casos se rebelan ante ello, lo enfrentan con valentía. Entonces lo expulsan y por fin la granja queda en sus manos. La llaman Granja Animal y juran construir un nuevo mundo. Entonces desde este comienzo todo parece ir bien, se sienten libres, trabajados duro,
por sí solos, pero ya no por obligación, sino por convicción para el bienestar de todos. Por primera vez sienten que el esfuerzo tiene sentido, entonces se organizan la granja, creando los 7 mandamientos del animalismo, donde el más importante decía, todos los animales son iguales. Entonces, No One se trata de dedicar su tiempo a poder enseñar a leer y escribir. Promueve él asambleas para que todos participen y él sueña con construir un molino de viento. ¿Para qué? Para poder producir electricidad, reducir el trabajo y mejorar la vida de todos. O sea, él pensaba en el bienestar de todos los animales. Entonces los animales comenzaron a admirar su energía, aunque algunos no entienden del todo sus planes. Pero Napoleón era el otro líder. Él observaba de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque a él no le importaba tanto la participación de los demás. Entonces él poco a poco va construyendo su poder de cara falsa, se podría decir. Entonces él toma en secretos a unos cachorros y los educa, pero como su guardia personal de protección. Entonces al principio nadie lo logra notar, hasta que todo cambia, que en una reunión decisiva, cuando One presenta el plan de molino, Napoleón da una señal. De pronto aparecen unos perros feroces, que son los cachorros ya adultos, fieles y solo a él. Entonces comienzan a atacar a Snowball y lo expulsan de la granja. Entonces desde ese momento Napoleón se queda como único líder y comienza una dictadura. Entonces comienza a suspender las reuniones, las decisiones ya no se debaten entre todos. Entonces Napoleón habla a través de Squaller. ¿Y quién es Squaller? Squaller es un cerdo hábil con las palabras que logra justificar todo lo que el líder hace. Entonces, si alguien duda, Squaller lo convence. Entonces, él usa promesas, sobre todo miedo. Le recuerda siempre lo mal con el que estaban con el señor Jones. Y si alguien se atreve a cuestionar, pues es tachado de traidor o de cómplice de Snowball, a quien habían ya votado. Entonces el molino que antes Napoleón rechazaba, entonces él lo toma, lo roba como un proyecto principal, como su proyecto principal. Cuando los animales aquí ya trabajan duro, están aún ya cansados, entonces lo construyen con esfuerzo. Boxer, el caballo fuerte y noble, repite incansablemente: trabajaré más duro. Pero Napoleón, y él siempre decía que Napoleón siempre tiene la razón. Entonces su fe ciega lo llega al límite. Entonces, mientras tanto, los 7 mandamientos comienzan a cambiar misteriosamente. Es decir, los animales ya no entienden cómo ni cuándo, pero ahora lo que estaba prohibido de pronto comenzó a ser aceptado. Entonces los cerdos empiezan a dormir en camas, pero sin sábanas. Luego bebían alcohol, pero con moderación, se podría decir. Y también comercian con humanos por el bien de todos. Entonces las condiciones de los animales comienzan a empeorar. ¿Por qué? Porque comían cada vez menos, trabajaban más, vivían con el miedo. Algunos se atrevían a cuestionar, pero Napoleón comenzaba a organizar purgas o obligaba a confesar crímenes falsos y luego los hacía ejecutar por sus perros. Entonces la sangre comienza a correr en la granja. A estas falsas injusticias que se realizaron por parte del nuevo líder. Entonces los animales observan en silencio, con los ojos llenos de lágrima y de terror, porque ya no podían decir nada si no eran ejecutados. Entonces aún así seguían cantando Bestias de Inglaterra con fuerza, como un refugio.
Pero un día Napoleón escucha y al escuchar lo prohíbe. Entonces dice que la revolución ya terminó, que ya no hace falta soñar, y entonces la canción desaparece al liderazgo de él. Entonces viene uno de los momentos más tristes, donde Boxer, después de años de trabajo incansable, trabajar día tras día, cae enfermo. Entonces los cerdos prometen llevarlo al hospital, pero en la realidad lo venden al carnicero sin que nadie se entere. Entonces con el dinero compran más alcohol. A los animales les dicen que murió en paz, y aunque algunos no creían, porque en realidad esa rebelión ya había cambiado, ya no tienen fuerzas para poder protestar ni poder decir nada, porque si no el gobierno, esta parte del gobierno les hacía tener miedo. Entonces volviendo al proyecto que era de Snowa, el molino de viento es destruido varias veces. ¿Por qué? Por tormentas, por ataques y por errores también de la construcción. Pero siempre culpaban a Snowa, que es el que se ha convertido en un enemigo invisible. Entonces todo lo malo se le atribuye a él, que todo fue a causa de él, aunque él ya no esté presente, sino que siempre buscaba una excusa para que echarle la culpa a los demás sin justificarse que el error era de él como líder. Entonces los animales ya no piensan, solo repiten lo que dicen, siguen la dictadura de este líder, nada más. Entonces con el tiempo los animales más viejos mueren, los jóvenes comienzan a crecer sin conocer la realidad ni conocer la verdad, solo saben lo que les cuentan, lo que los cerdos en este caso les cuentan. La historia real se pierde, y entonces en una noche oscura los cerdos aparecen caminando en dos patas, usan ropa, beben whisky y juegan cartas con los granjeros humanos. Entonces los animales se acercan a la casa y observan, ven a los cerdos y a los humanos juntos riéndose. Y entonces aquí ocurre algo realmente impactante, que ya no pueden distinguir quién es quién. El cerdo y el humano parecen iguales, se han adoptado a las mismas costumbres, a los mismos vicios y a la misma crueldad, que más antes tenían otra perspectiva de ello gracias al viejo mayor que murió. Entonces esta historia termina con una frase profundamente dolorosa, que es que todos los animales son iguales, pero algunos iguales son más iguales que otros. Y esto se refería a que se adaptaron al mismo ambiente, a la misma realidad que los humanos. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos da a entender? Que la libertad no se sostiene sola, que los ideales, si no se protegen, pueden ser traicionados. Entonces aquí el poder absoluto que corrompe, que no hay educación, no hay pensamiento crítico, es fácil de caer en la manipulación y seguir con esto. Entonces, llevando la reflexión, como futura docente, me sentí conmovida al ver esta historia, porque nos enseña que la educación no es solo enseñar letras o números, sino también enseñar a pensar, a recordar, a cuestionar y hablar. Es dar nosotros las herramientas necesarias para que los niños y niñas no se conviertan en este caso como ovejas obedientes, sino en ciudadanos conscientes. Entonces aquí en esta historia fue clave el lenguaje, es decir, con palabras los cerdos manipularon la verdad, justificaron lo injustificable y le reescribieron la historia. Es por eso que enseñar a leer y escribir es también enseñar a poder resistir, a no dejarse engañar, a defender la verdad. Entonces, en esta rebelión, pues en la granja siento que no solo es un libro, sino también es una advertencia. Por mi parte lo tomo así, porque es un espejo
Es una voz que nos dice, cuidado, que no olviden lo que pasó, no dejen que les cambien las historias, vigilen al poder, cuídense entre ustedes y eduquen con memoria. Entonces, por eso es que esta obra debe ser contada, leída y compartida, porque solo una sociedad educada, crítica y valiente y que tome decisiones como ciudadanos, entonces puede construir un futuro verdaderamente libre y justo. Es por ello que dando por concluir que debemos de tomar conciencia ante ello y poder como nosotros ser futuros educadores, haciendo que los estudiantes tomen decisiones, sobre todo hacerlos pensar y razonar para que puedan tomar decisiones ante las situaciones que se puedan enfrentar. Si bien es cierto, esta obra nos deja una incertidumbre, porque no se puede dejar de pensar en cómo muchas veces las historias más simples, como la de unos animales en una granja, nos abren los ojos a verdades complejas. ¿Sobre qué? Sobre el mundo en que vivimos. Esta obra nos muestra que una revolución no garantiza el cambio si no se cuida lo esencial, que sería la ética, la verdad y la justicia, y que cuando el poder se centra en unos pocos sin transparencia ni participación, puede llegar a parecerse demasiado al poder contra el que se luchó al inicio, que en este caso se da presente en la obra. Entonces, como educadora, esta historia también nos recordó que la memoria es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque cuando los animales olvidaron el pasado, cuando ya no recordaban cómo eran las cosas antes, fue fácil de manipularlos. Entonces, se pudo observar que hasta se olvidaron de que ellos no podían convivir con los humanos, y ellos hicieron lo contrario. ¿Por qué? Porque buscaban el beneficio propio y sobre todo por parte de las personas, no ser vendidos, no ser comidos. Entonces, por eso formaron esta alianza, se comportaron igual que ellos para no verlos de diferente manera. Entonces, nuestra labor como futura docente es no solamente enseñar, sino también poder recordar, cuestionar y analizar, porque si bien es cierto, vemos en la obra que un pueblo sin memoria es un pueblo demasiado vulnerable. Y algo más que Orwell nos hace ver cómo la ignorancia se convierte en un arma de control. Es cuando los animales que no sabían leer, que no entendían lo que pasaba, terminaron dependiendo de otros los que le decían. Es por ello es importante reconocer que enseñar a leer no es solamente enseñar letras, es poder dar libertad, es dar voz. Cada niño que aprende a leer críticamente, a escribir con claridad, a expresarse sus ideas, está un paso más cerca de ser libre y hacerse valer sus derechos, que en estos casos de los cerdos que no sabían leer ni de los animales, pues se dejaron manipular por el resto. Entonces termino con esta narración con una idea que quiero llevar conmigo como futura maestra. Es que la verdadera revolución en estos casos es la educación, porque si fomentamos generaciones que piensen, que recuerden, que sueñen con exigencia y sobre todo con argumentos, tal vez entonces podamos construir una sociedad diferente, equitativa, y no donde no haya más iguales que otros, una donde cada voz tenga valor y donde la verdad no pueda ser borrada o reescrita por quienes ya tienen el poder. Entonces, esta historia es muy reflexiva, muy emotiva y sobre todo nos da una
vivencia de cómo los docentes podemos adaptarlo al contexto en que vivimos en las aulas y tener conciencia que la educación es la semilla importante que puede cambiarlo todo, que es lo que nos transmite Owen en esta ocasión a través de la rebelión de la granja. Eso sería todo. Muchísimas gracias.